Buenas noches a todos, nos encontramos una vez más haciendo una entrevista en esta oportunidad al profe Víctor Heredia. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está, profesor? Bueno, profe, para comenzar, ¿podrías contarnos brevemente sobre su trayectoria, sobre sus inicios en la docencia? Brevemente, bueno, voy a resumir en 10 años por minuto. Tengo 33 años trabajando en la docencia y me inicié en Salavina, en una región, digamos, de tercera categoría, escuela de tercera categoría, y después he venido a trabajar aquí como maestro especial de la escuela primaria. Y al mismo tiempo, en el mismo año, he empezado a trabajar en este instituto también. Y siempre he trabajado, digamos, a partir ya de haber venido aquí, a trabajar el aspecto de la lengua quichua en un principio y después ya de la cultura santiagueña. Bien. Bueno, nos estaba contando que lleva 32 años en la docencia. ¿Qué lo motivó a usted a enseñar la lengua quichua? La curiosidad en un principio y después una concepción filosófica e ideológica de la justicia social, y me parecía que a través del estudio de las lenguas, de la lingüística y del quichua en particular, por el entorno familiar, he decidido estudiar la lengua quichua. Qué lindo. Profe, cuando usted viene en ese momento, ¿sabía en el contexto que se encontraba? Sí sabía porque cuando cursaba con el profesor Bravo, él siempre nos hablaba de los trabajos que estaban haciendo en esta escuela, en la escuela de Breaposo y en la escuela de Loreto, que eran tres escuelas que en el año 1985 habían sido creados los cargos para esas tres escuelas primarias, a donde iban a ir maestros a trabajar que hayan hecho el curso de lingüística regional en la Universidad Nacional con el profesor Bravo. Eran tres maestros en aquel comienzo, tres escuelas, tres cargos. Y en esta escuela había un maestro, Darío Pinos, su nombre, y también ha trabajado, no sé en qué orden, porque eso no me acuerdo, ha trabajado la señorita Hilda Juárez de Paz, una maestra que llegó a ser directora de aquí, de la Escuela de la Bota, aquí de la región. Y ella trabajaba aquí en esta escuela, en 1040. Cuando ella se jubila, vengo yo aquí. O sea que yo sabía dónde iba a venir a trabajar. Y en ese momento los alumnos que usted se encontraba, ¿eran quichua hablantes? Sí, eran quichua hablantes. Podríamos decir en un 70% de los chicos de esa época hablaban quichua aquí. Bien. Y profe, en sus comienzos como maestro, ¿qué anécdota tiene para contarnos? Anécdotas en este momento que la memoria me falla generalmente. No sé cuál podría contar porque la verdad que no había pensado en ninguna anécdota para esta ocasión, digamos, pero hay una anécdota que me ha, que con los años, porque eso ha sucedido ya en el nivel terciario, no como maestro de primaria, sino como nivel terciario, contando un caso de la primaria, de la escuela primaria, sobre una persona, una situación, digamos, personal de un muchacho de mi generación, que había sido, que, según mi criterio, había sido condenado a los 6 años a trabajo forzado. Eso es lo que me había, digamos, llamado la atención de esa anécdota, y era que era corregido y castigado por la acentuación, porque acentuaba Jerónimo en vez de Jerónimo. Ah, Santo Jerónimo decía, y acentuaba grave cuando el idioma quichua siempre ha sido grave y su entorno era grave. De acentuación como musicalidad del idioma. Como la musicalidad del idioma, nosotros tenemos una característica cultural que no es una característica cultural, sino que es una característica de subjetividad emocional. Somos músicos porque la cultura nos ha hecho músicos. Podemos ser músicos a nivel inconsciente incluso. Y tenemos esa característica porque la geografía, porque la energía de la naturaleza nos hace ese tipo de
sujeto emotivo, digamos. Y la musicalidad del idioma tiene una profunda importancia cuando el idioma es ágrafo, por milenios. Entonces era muy importante el sonido. Y ese sonido se acentuaba en la penúltima sílaba, como la chacarera trunca, por ejemplo. Y ese hecho como anécdota me ha quedado a mí como un acto paradigmático, digamos, de que estábamos en el buen camino, en la docencia. Advertir y enseñarles, digamos, a los nuevos docentes a que adviertan esas situaciones, por ejemplo. ¿Y cómo ha sido para usted enseñar en un contexto en donde se ha encontrado con diferentes lenguas y culturas? Era como jugar en las grandes ligas, jugar en la primera. La curiosidad que a mí me despierta el lenguaje es algo que no puedo explicar. O sea, siempre estoy sintiendo curiosidad por cómo habla y desde dónde habla el que habla y cómo lo expresa y demás. Entonces, en un ámbito donde hay, digamos, el proceso de bilingüismo, en este caso aquí, paraíso. Un paraíso. Y usted como maestro, ¿qué observa? ¿Qué lugar ocupa hoy el quichua en el aula? El lugar que ocupa en el aula en el sentido académico, en el sentido pedagógico o en el sentido emotivo del sujeto educativo, podemos verlo desde distintos aspectos y ver distintos también niveles de interpretación. Si uno habla desde el contexto del aprendizaje, de los contenidos, y está un poco relegado. Ahí el foco está puesto en otras cosas, en que el niño le importen otro tipo de vínculos, de conocimiento, y que no digo que está mal, es lo que hace en este momento la docencia. Y ahí no entra el quichua a veces más que por la ventana, traído así en ocasiones que no hay, digamos, una continuidad. En general estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Pero si es en la parte, por ejemplo, artística, podemos comprobar cualquiera que ponga una música y que suene en quichua y el chico inmediatamente se enciende. Se enciende. Andamos ahora ensayando para el canto milenario y pone uno una música que tiene que ver en quichua y los chiquitos ahí nomás empiezan a balbucear porque todavía no saben qué es lo que está sonando. Hasta que le conocen la letra y después empiezan inmediatamente. ¿Qué es lo que dice Chomsky? Y ¿no? Profe, ¿qué estrategia utiliza para acercar al estudiante en la lengua, en la cultura quichua a usted? ¿Qué estrategia? La observación. La observación. Y la experiencia, son las dos estrategias. O sea, observo y veo cómo está ese sujeto colectivo, porque el niño cuando integra, o el niño, o el joven, o el adulto, cuando integra una comunidad, aunque sea áulica, ya trasciende el yo, ya empieza a vincularse con otros y eso es lo que determina un poco la capacidad de comprender cosas, que es lo que hacemos los maestros de epistemología, tratar de que el otro entienda lo que le estamos explicando. Y esa es la estrategia, digamos, la observación y a veces funciona, a veces no. Usted actualmente se desempeña también como catedrático en el Instituto de Formación Docente número 21 de aquí de Bandera Bajada. ¿Cómo ha sido ese cambio para usted pasar del nivel primario al nivel superior? No ha sido un cambio, digamos, porque ha sido en el mismo año y casi en el mismo mes. Ha habido una diferencia de un mes entre que yo he venido a trabajar en la escuela primaria aquí y después he empezado a trabajar en el terciario. O sea, ha sido inmediato. Bueno, ese paso. Ese paso. Y era la primera experiencia en el nivel terciario, así que... un desafío más. Era un desafío más y ya tenía 2 hijitos que alimentar, así que tenía que hacer lo que hacemos los santiagueños, la resiliencia y darse maña. Pero no creo que le haya sido difícil, porque, profe, usted, si bien es cierto, se ha encontrado con
con una cultura en la cual ya venía usted designada, que era el Yo ya quichua, o venía, sea, claro, ya no ha venía con una sido función. difícil, creo que No, no, ya para tenía una preparación la... también que como todo comienzo, la preparación es insuficiente. Uno va aprendiendo a medida que va también teniendo contacto con los alumnos. Ah, Y que a mí me ha pasado en el sentido de que los primeros alumnos de este instituto eran el 100%, podría decir, quichua hablantes. Y maestros con más de 10 años de antigüedad. Maestros viejos. Me han tocado como alumnos y yo era joven, y ha digamos. O sea sido que una ventaja entonces, ha no sido una una ventaja, desventaja, no, no, ha sido una porque ventaja allá porque tenían... eh, yo lo sentía como, incluso como modelos porque, dentro de la docencia, porque ellos ya tenían 10 años de antigüedad, ya habían trabajado 10 años, yo estaba recién empezando, entonces el proceso ha sido así muy sencillo a la vez, buscar mi ubicación dentro de esa situación colectiva que hablábamos y ver desde dónde podía esclarecer algunas cosas y a dónde podía también nutrirme, porque estaba así la situación. Y desde su perspectiva, ¿cómo evalúa la situación actual del EIB en la provincia y en el país? La situación actual, en términos, vamos a decir, de políticas educativas, está muy relegada. Prácticamente en la provincia no hay ya un organismo que tenga que ver específicamente con la EIB, sino que hay adyacencias de programas que vienen con esa denominación. Y a nivel nacional también. O sea, lo que hace que la EIB tenga una continuidad o una propuesta de trabajo a nivel educativo es puramente político, tiene que ver con las políticas educativas y las políticas educativas tienen que ver con ideología, bueno, todo lo que ya conocemos de la composición del Estado. Y qué es la educación pública, a qué orienta, cómo trabaja, digamos, su propuesta. Ahora está también en los docentes una gran responsabilidad de revertir eso, porque tenemos esa posibilidad de revertir situaciones, porque en definitiva los docentes son los que están al frente de la situación en el aula, son los que deciden en última instancia qué es lo que corresponde a su sociedad y qué no, o qué es lo que necesita. La verdad que esa sociedad para tener una mejor, ¿cómo se dice?, calidad de vida, que en realidad sería un mejor pasar la existencia, existir de un modo menos complicado, menos conflictivo. ¿Cree que se le da el espacio necesario al quichua? No, no, no. En la escuela, me pregunta usted, en la escuela, no se le da el espacio. Porque tampoco hay espacio para debatir eso. No se le da porque no hay un espacio para debatir en la escuela en general. La escuela en general me refiero. Porque tampoco somos formados los docentes en eso. O sea, no hay gente que haya sido formada en un criterio científico de las lenguas, sobre todo de todas las lenguas americanas. Entonces desconocemos muchas cosas y uno no trata lo que desconoce. Cuando uno desconoce mucho, no quiere meterse en el hondo si no sabe nadar. ¿Cuáles son los principales logros alcanzados de los últimos años? ¿Qué aspectos cree que todavía faltan para fortalecer? Los logros, si podríamos llamar logros a los aspectos positivos del trabajo, digamos, de todos estos años, trabajo institucional, es el contribuir de alguna manera al pensamiento consciente, colectivo, a través de sus egresados, de sus promociones, sobre una situación que nos vincula a todos como sociedad. Sepa uno hablar quichua o no, nos estamos vinculando constantemente en un idioma que es castellano, es una forma de bilingüismo muy particular de nosotros como sociedad. Y que los docentes que se forman en esta institución tengan una mirada reflexiva sobre eso y puedan emitir juicios que después de haber sido analizados y no haber prejuzgado anteriormente, es tal vez nuestra tarea que
Veremos si nos ha salido bien o no, porque todavía las propuestas de educación son a muy largo plazo. Podemos verlo, pero si es que tengo que hacer un detalle, digamos, de eso, a mi criterio y viendo ya las distintas formas en las que han salido los egresados de aquí y cómo está ocurriendo la situación actual en lo educativo, me parece que nos está faltando un poco llevar a la práctica la teoría. Hemos teorizado mucho y hemos aprendido, o creemos que hemos hecho eso, pero en la práctica de los docentes ejerciéndola lo vemos muy poco. Sí, así es, profe. Lo vemos muy poco. Es un criterio personal. ¿Qué mensaje le daría a los futuros docentes sobre la importancia del valor promover la educación intercultural bilingüe? Que lo importante, primero, es que es una herramienta de trabajo. El docente tiene la IB como una herramienta, vamos a decir, sofisticada para poder comprender desde las miradas de la espiritualidad, de la cosmovisión, de todo lo que hace el sujeto cultural y que después plantea la construcción epistemológica que hablábamos al principio. Yo creo que el mensaje es ese, de tratar de encontrar la utilidad de esa herramienta. ¿Y Porque cómo? es muy útil. Disculpe. ¿Sí? ¿No? ¿Y Disculpe. cómo imagina la enseñanza del quichua dentro de unos 10, 20 años en las escuelas? No soy muy imaginativo. A futuro, digamos. No soy muy imaginativo. Porque la realidad me demuestra que lo que me había imaginado no tiene ningún parangón con lo que veo en la actualidad, que me sorprende cómo es que se practican las enseñanzas. No sé cómo va a ser la enseñanza de la lengua quichua. Espero que siga siendo del mismo modo que ha sido hasta ahora, a través de la buena intención de las personas, de la buena intención. Bueno, profe, para terminar, ¿podría compartir una reflexión personal sobre lo que significa para usted ser uno de los pocos maestros de grado que aún sostiene la enseñanza de la EIB en la primaria? Al principio, escuchando así la pregunta, como que me entristece. ¿Por Me qué? entristece ser pocos, uno de los pocos. Quisiera que fuéramos uno de los muchos, que yo fuera uno de los muchos, de los montones que trabajan, digamos. Y eso un poco me entristece porque hace 33 años que vengo, digamos, trabajando casi con un criterio de que, más bien localista, porque esto no ocurre más allá de digamos, de la influencia que podamos tener aquí en esta institución. Ojalá fuera en toda la provincia, ojalá fuera en toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica tenemos este tipo de conflictos lingüísticos, culturales y sociales, que la educación lo tiene que resolver de un modo para evitar esos conflictos. Y yo creo que ahí está la importancia, que si uno evalúa y se entristece o sea, critica en demasía su acción, no tiene, digamos, el mismo valor ni el mismo sentido que hacerlo del otro modo positivista, sino que hemos hecho lo que hemos podido y bien o mal, como dice Sarmiento, y en eso coincido con Sarmiento, bien o mal las cosas hay que hacerlas. Y los que nos toca como generación lo hemos hecho hasta donde hemos podido y bueno, confiamos en que lo sigan funcionando el criterio de transmisión intergeneracional y esperemos que las nuevas generaciones encuentren el modo de transmitirlo, seguramente que sí. Sí, yo ¿Cómo? creo que sí, profe. Bueno, nosotros, ¿Cómo hemos por encontrado el ejemplo, modo nosotros? claro, nosotros de entre todos, soy alumna de este instituto, me he recibido en el 2013 con la carrera de profesorado de educación primaria en EIB, usted mismo lo sabe. Quizás, bueno, es uno de los tantos que ha estudiado, pero nosotros quizás tenemos ganas de seguir o estudiar por el título, para que nos avale más, pero bueno, eso nos complica el tema de la parte económica. Es difícil trasladarnos desde aquí, desde nuestro departamento Figueroa a la ciudad. Sabe que acarrea gasto y son situaciones muy difíciles, sobre todo para nosotros. Pero gracias a Dios, como alumna agradezco porque se ha dado esta oportunidad.
esta oportunidad, aparte de participar en distintas instituciones, en distintos lugares, demostrando que dentro de todo nuestro departamento forma parte y es quichua hablante y es algo muy lindo. O sea, sí son pocos los maestros, pero somos muchos los que hablamos. Así que de eso estoy orgulloso. De ser un hablante quichua. Sí, sí. Me imagino que te debe sentir un orgullo enorme. Sí, sí. Es como siempre les digo, el quichua es algo muy lindo, nosotros los quichua hablantes lo llevamos en el alma, lo sentimos, algo inexplicable, pero es algo nuestro, es nuestro que nadie nos va a quitar y tenemos la oportunidad de ser quichua hablantes, bilingües, no cualquiera es bilingüe, yo dentro de todo siempre he dicho, somos muy afortunados porque no todos tenemos esta posibilidad de hablar 2 lenguas. Claro. Y hay que enseñarle a las nuevas generaciones mientras esté la posibilidad. Yo creo que el quichua va a pervivir en nuestra sociedad si es que los padres que saben quichua les enseñan quichua a sus hijos. Porque, como dice usted también, podemos estar llenas las escuelas de maestros de lengua quichua y no hay hablantes quichuas porque los que han tenido la posibilidad de enseñarles no le han enseñado. Y nosotros tenemos ya una experiencia que tenemos gente que entiende pero no habla socialmente. No, tenemos una generación de hablantes, de quichua, no sé cómo el término, pero entienden el quichua, pero no lo pueden hablar. Habla. Y lo entienden porque lo han escuchado clandestinamente para tratar de entender las conversaciones de los mayores que lo hacían a escondidas. Eso es un hecho sociolingüístico muy importante de tener en cuenta en el momento de trabajar el castellano. Incluso. Somos una población que no hace mucho nuestros padres han sido castigados. Sí, sí, sí. Uno, de algún modo, también el castigo que ejerce la escuela, la escuela ejerce un castigo tal vez inconsciente en los procesos de esto que tiene que ver con la lengua, a través de la sonoridad. ¿Y por qué lo sentimos tan importante si hay una razón? Porque somos seres, hemos dicho, emocionales, que vinculamos un poco los cuerpos, unimos los cuerpos espirituales al mental y cuando hablamos emitimos una sonoridad y esa musicalidad nos despierta algo que tenemos en el inconsciente y ese gustito, ancestría, es lo que nos llama la atención y queremos. Nos ocurre como humanos. Quien desciende de árabes, por ejemplo, escucha hablar árabe y se alegra. Tengo amigos italianos que escuchan el italiano y practican el italiano porque han descendido, nunca han ido a Italia, pero sus abuelos han sido italianos. Gente que ha venido de España, inmigrantes. O sea, lo que dice Chomsky, la lingüística generativista, o sea, está en el ADN, la información de la lengua. Entonces ahí tenemos nosotros el reservorio, en algún momento algo lo detona y nos despierta la memoria, nos despierta la memoria, sí, y la emoción viene a través de eso, porque cargamos la memoria colectiva de muchísimas generaciones. Nosotros no somos puestos por las cigüeñas aquí. Claro. Venimos de toda una ancestría que ha influenciado nuestra información adénica. O sea, no es que estamos hablando de cosas que no... Hoy se puede saber eso. Antes podíamos decir son mitos, son leyendas, uno cree que es así, así. Pero hoy la ciencia da la razón de que, lógicamente, pueden suceder esas situaciones. Profe, para cerrar, ¿qué le gustaría que quede como legado de su trabajo en las escuelas como en el instituto? La perseverancia. La perseverancia en algo, no sé si como legado, pero sí como curiosidad tal vez, para decir qué es la curiosidad que tanto ocasiona en una persona para estudiar una determinada situación. Y esa curiosidad, digamos, es el motor de todo lo que uno pueda conocer. Es muy personal, es muy particular. Cada persona sabe qué es lo que le interesa y qué es lo que proporciona la curiosidad. Y capaz que esa tenacidad. A mí me ha llevado, ya puedo decir, me ha llevado toda mi vida profesional esta situación, digamos, de estar dentro de la docencia con un pensamiento puesto en la tarea vinculado a lo que dice ella, una emoción.
vinculado a una emoción. Haciendo un puente desde el intelecto al corazón, como dice, uniendo eso. Ese legado, podría decir, sí que eso es un legado, ¿entiendes? O sea, nada más, no creo haber hecho otra cosa más que eso. Profe, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros compartiendo su experiencia. No caico ancha mi cusicuycu, que pies caiquita. Bueno, no capas, no capas. Está bien, yo también agradezco a ustedes que me permitan a veces expresar cosas que no las expreso, porque generalmente o lo hago en un círculo donde somos muy poca gente, y esto calculo que van a ver en el encuentro y demás, se puede. Así que agradezco esa posibilidad también. Gracias a ustedes. No caicupa. Ah, bueno, ok, cool.